Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de bisectriz de un ángulo. Lo primero que vamos a hablar es sobre la bisectriz de un ángulo. Y al rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, ángulos que tienen la misma medida, se le llama bisectriz de este ángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que FD y veamos que tiene esta terminología, recordemos que eso es el rayo FD, es bisectriz del ángulo RFV, entonces quiere decir que la medida del ángulo RFD va a ser igual a la medida del ángulo de DFV. Y aquí tenemos nuestra figura. Entonces, observemos que FD, que es el que tenemos acá en el centro, es el rayo. Por lo tanto, está bisecando o dividiendo todo el ángulo R, F y V en dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo que está acá junto con este otro ángulo que está acá, que es la información que tenemos acá. La medida de sus ángulos son iguales. Ahora bien, veamos un ejemplo. El ejemplo dice que si RH es un rayo que también es bisectriz del ángulo DRB, entonces, ¿qué podemos concluir? Tenemos el gráfico acá, tenemos el ángulo y tenemos nuestro rayo que es bisectriz. Observemos que ya aquí en el ejemplo se puede ver, pero tenemos que considerarlo más en el enunciado, que es bisectriz. O sea, ya nos están diciendo que él es bisectriz. ¿Qué podemos concluir de esta información? Bueno, con la figura que tenemos y sabiendo que el rayo RH es bisectriz, entonces sabemos que la medida del ángulo DRH va a ser igual a la medida del ángulo HRB y eso es igual a 45 grados. Además tenemos que la medida del ángulo DRB, esta medida es todo el ángulo. Vemos que es todo el ángulo DR y B por allá. Entonces va a ser igual a multiplicar dos veces la medida de alguno de los dos ángulos. Puede ser el ángulo HRB o puede ser el ángulo DRH. Entonces, de la primera información sacamos que ese ángulo es 45 y con esa información que 2 por 45 va a ser igual a 90 grados. Es decir, que el ángulo DRB mide un total de 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.